General de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Tengo que explicar que el tono dubitativo en la hora es porque tenemos distintos horarios en el computador, en la pantalla, en el celular, así que ahí llegamos a un promedio. Sí. No, y además porque la duda siempre es una virtud saludable en todos los seres humanos. No hay que estar siempre seguros de todo. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a la consejera regional de Valparaíso, militante del Frente Amplio, Natalie Campuzano. Bienvenida, Natalie, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, siempre un gusto estar conversando con ustedes. Sí, pues hoy día tenemos panel de mujeres y de regiones, porque de Antofagasta está la académica de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa. Bienvenida, Francis, gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Muy buenos días, Montserrat y Natalie. Un placer también de estar con ustedes. Sí, pues, y para nosotros también, tener un espacio así con mujeres y además de regiones, obviamente que es un gran aporte. Quiero partir con el tema de las campañas. Ayer hablábamos un poco de lo que ha marcado las campañas, que ha sido denuncias cruzadas de desinformación por ambos bandos, esta frase del que se jodan, que en lugar de ser explicada o de que alguien se retractara, ocurrió lo contrario, se reivindicó esta frase. De hecho, varios lo usaban a través de redes sociales ayer para hacer referencia al, entre comillas, octubrismo, ¿no? Se viralizó un video muy antiguo de julio de este año de Daniel Stingo, donde llamaba a una especie de nuevo estallido social totalmente descontextualizado, diciendo que ellos son los que se tienen que, entre comillas, joder, ¿no? Bueno, ese ha sido el tono de las campañas y ha sido muy cuestionada, particularmente la del a favor, más allá que la del en contra. Ayer también decíamos no ha ayudado mucho en informar a la ciudadanía, sino que más bien al contrario. Pero en el caso de la campaña de la favor ha tenido un tono particularmente polarizante, ¿no? Esto de ellos y nosotros, que ellos se jodan. Y que no contribuye mucho, por cierto, a esta polarización que hay en la sociedad o en las élites, ¿no? Francis, quiero partir contigo. ¿Cómo analizas tú la manera en que se ha llevado esta campaña, donde, como lo hemos dicho, se ha hablado bien poco del texto y se ha apuntado a cuestiones que en realidad tienen poco que ver con el proceso constitucional o con el plebiscito, sacando a colación a personajes como Daniel Stingo, ¿no? Y propuestas como la Asamblea Constituyente? Ahí uno puede decir, claro, son propuestas que en realidad no son mayoritarias, así como tampoco el salirse de la ONU, ¿no? Que es parte de las propuestas del Partido Republicano, ¿no? Esta visión anti-onuista. O sea, si uno tiene como por criticar ideas, hay de ambos lados. Pero se ha usado mucho esto en la campaña. ¿Cómo analizas tú ese escenario? Sí, bueno, yo creo que lo había señalado en otras oportunidades, digamos, el rol que juega o el rol que debiera haber jugado o debe jugar la campaña política yo diría que obviamente en un proceso polarizado, porque es un plebiscito, pero en un proceso especialmente polarizado, porque hay una tendencia internacional y sobre todo nacional a estar polarizado digamos, dado el proceso constituyente, una mirada más de centro izquierda en la anterior y una mirada de centro derecha un poquito más extrema a la derecha en este proceso. O sea, como la campaña, en el fondo, todos creo que sabíamos que jugaba un rol fundamental para determinar intención de voto. Eso es lo primero. Lo segundo, si lo analizamos de la perspectiva ya de la propaganda, yo tengo la impresión de que hay una intención de generar la visión de un enemigo único, y a ese enemigo único yo le voy, digamos, transmitiendo, le voy haciendo transfusiones y proyecciones digamos, de aspectos negativos que finalmente pudiesen determinar la intención de voto. Entonces, yo diría que en el caso de la propuesta a favor está muy en el espacio de la contrapropaganda. Ahora, la pregunta es, ¿había espacio para hacer otro tipo de campaña? Digamos, si ya había una visión generalizada de que esta propuesta era más bien una propuesta de un partido determinado, que es el Partido Republicano, y las encuestas mostraban una diferencia significativa
en favor del rechazo. O sea, me pregunto si había otra posibilidad de hacer una campaña distinta que en el fondo generara éxito, que se fuera tiñendo con procesos eleccionarios. Teníamos ahí a Francis, vamos a tratar de... Realmente faltó creatividad, pero no significa que a lo mejor la campaña no pudiese ser efectiva. Yo creo que ahí habría que, y tengo la impresión de que, no, me parece que estoy un poco inestable. No Sí, sé si Francia, sigo. ahora te escuchamos bien. Si tuvimos una pequeña No, interrupción. decía sí, que yo decía que faltó más creatividad, pero seguramente se buscaba más efectividad con respecto a la campaña. Entonces tengo la impresión de que esa es la contrapropaganda, es la bandera de lucha, en este caso del apruebo, y la centroizquierda siempre se ha caracterizado por hacer malas campañas políticas. Entonces tampoco hay tanta fuerza, digamos, hay tanta energía política, tanta fuerza política para generar, digamos, un efecto de conocimiento del texto y que finalmente se rechace justamente por la lectura, digamos, del texto en relación a artículos o visiones, digamos, de sociedad, de sistema político y económico. Esto un poco yo diría, y con esto termino, se contradice. El viernes pasado nosotros sacamos la encuesta Barómetro y lo que planteaba la gente que en general va a votar en función de lo que lea del texto. Eso se contradice, digamos, con las campañas, en este caso, que están generando más desinformación que un proceso informativo para ir a votar. Sí, Natalie, nosotros teníamos la hipótesis, ayer la sometimos a consideración de Luz Poblete de Evópoli y de Juan Andrés Lagos del Partido Comunista y como que estaban de acuerdo, de que finalmente la campaña, por razones que desde el punto de vista pragmático podrían parecer más que comprensibles, está dirigida a los indecisos en un contexto que es relativamente nuevo de voto obligatorio, que es este bolsón del electorado o esta franja del electorado que es aquella a la que menos le importa la política, porque tiene un profundo desinterés en la política. Espero que no sea ofensivo lo que voy a decir, pero que es a lo mejor ignorante en la política y gustosamente ignorante en la política, y por lo tanto un electorado al que hay que entrarle con discursos facilistas, eslóganes y no necesariamente con argumentos. Este es un dilema para la política, porque si hacemos política pensando en aquello a los que menos le interesa, obviamente estamos haciendo una política despolitizando, ¿no? No sé si se entiende la paradoja. Bueno, este es un dilema, ¿no? Es un dilema para el sistema político, para los partidos. Quería en primer lugar preguntarte si estás de acuerdo con esa hipótesis, que es la que tenemos a la luz de lo que vemos en la franja, y en segundo lugar, ¿cómo lo ves? Pues desde el punto de vista de un país que idealmente debería tener una ciudadanía más consciente y un sistema político que tenga un mejor nivel de discusión que el que hemos visto. Sin duda, yo creo que ambos sectores, tanto el en contra como el a favor, han tenido hoy día una transformación. Yo diría principalmente la mayor transformación es del en contra, porque en los otros momentos de la franja o espacios electorales podíamos entender que este sector a lo mejor daba un poco más de sustento, pero yo coincido plenamente que hoy día está la inmediatez, está el persuadir rápidamente, está el persuadir aquellos que no se han sentido convocados por este proceso y que en definitiva tienen que votar igual, ¿no? Entonces creo que ahí el discurso tanto más emotivo, tanto más de la guata, el discurso como rápido es el que está llegando, y llegamos a esta frase, el que se jodan, que efectivamente yo lo encuentro a lo mejor llamativo en lo que puede ser en la propaganda, ¿no? Pero me parece bastante fuerte con el objetivo también que se pueda entender dentro del margen de que estamos en una campaña que es una campaña profundamente política, que es la discusión constitucional. De hecho, yo ahí agregaría una cosa. Francis hablaba del enemigo interno, o sea, hablaba del enemigo único. Yo creo que hay un relato constante que, a pesar que podemos focalizarlo esto en lo republicano, de la forma de hacer política, hay una constante por parte de la derecha de hablar siempre del enemigo interno, recordar las frases de Sebastián Piñera, recordar en este caso también, como lo ha dicho en esta última ocasión la misma presidenta del Consejo, ¿no? Donde habla, y también puedo entender el que se jodan, ¿no? O sea, que se joda un sector, es esto, los chilenos de verdad y los chilenos de verdad. Entonces no creo que haya sido casualidad, ¿no? Escuchaba el relato que decía Macaya,
al momento de argumentar, que me parece bastante lamentable, porque una cosa es quién hace la campaña, ¿no?, en el sentido de publicidad, y la otra es que líderes como Macaya, que es parte de la cabeza de uno de los partidos más tradicionales de nuestro país, argumente a favor de este concepto del que se jodan, relacionándolo con el gobierno, relacionándolo con que se jodan a raíz de que el presidente anda en bicicleta, una serie de, yo diría, de argumentos que son bastante carentes y lamentables, ¿no? Carentes y lamentables a la vez que se estén sosteniendo en ello. Y por lo demás, con esta frase, también creo que adentro de la derecha se da un paso por parte de los republicanos en la disputa cultural, ¿no?, de la derecha. Siempre veíamos una derecha que de alguna otra manera, si bien con sus principios y objetivos claros de qué hacer en nuestro país y también de sostener parte del modelo, pero en el relato y la forma que hoy día se está dando a través de esta franja y entre otros, me parece un concepto y una fórmula muy republicana del Partido Republicano, ¿no? Y por tanto yo hablo de que acá los republicanos con esta frase, con esta franja, se han comido parte, ¿no?, de la disputa cultural interna de la derecha. Y por último, creo que el que se jodan convoca algo que la derecha global lo ha hecho muy bien en todo su relato, que es el miedo, ¿no? O sea, no han podido hablar el a favor en positivo, ¿no? Yo creo que la franja del a favor no ha dado los motivos de por qué hoy día es necesario votar en esa opción, atendiendo que es mucho mejor de lo que podemos tener. No han sido capaces de levantar esto. Entonces, han caído en el relato, porque desde mi punto de vista no existe, ¿no?, una manera de verlo de una manera positiva este texto. Tengo mi posición que es en contra, pero creo que ahí no han podido alcanzar en hablar en positivo, sino que nuevamente caen en el negativo, que es a través del miedo, ¿no?, que ahí vemos, y por eso hablaba de la derecha global, que hemos visto este relato de cómo han ganado y han obtenido espacio en los distintos países a través del discurso del miedo, del odio, del que se jodan, ¿no?, como un poco eso. Sí, resulta un poco paradójico, Francis, que se esté apelando a estar en contra de algo para votar a favor, ¿no? En contra del gobierno, en contra de, bueno, la corrupción. Se ha hecho harta mención en la franja, por ejemplo, a Democracia Viva. Lo que se ha soslayado, por ejemplo, son los casi 20 municipios ligados a la derecha con casos de corrupción gravísimos, ¿no? El último fue la semana pasada, el caso de Algarrobo, y estamos viendo lo que ocurre con la exalcaldesa Katy Barriga, que fue en cupo de, no sé si es militante, creo que no, pero en cupo de la UDI. Y bueno, y podemos ir para atrás, los casos Penta, Corpesca, Viña del Mar, etcétera. San Bernardo, Antofagasta. Sí, la lista es bien larga. Conde, Son casi 20. Vitacura, claro. Claro, entonces se oculta esa parte, pero se hace mención a Democracia Viva, ¿no? Recordemos que el caso Fundaciones implica a varios partidos políticos, no solamente a Democracia. Sí. Monse, y un dato breve, finalmente el tema de los tratos directos obviamente escaló, pero si nos quedamos solo con Democracia Viva, que es de Antofagasta, a propósito de que está Francis acá, no se trata de comparar, sino de dar parámetros. Son 426 millones en comparación con los más de 1.000 millones de Algarrobo, ¿no? Entonces, sí. No necesariamente calza la importancia que algunos le asignan a la gravedad de los hechos de corrupción con la proporción de los números. Así es, bueno, y podemos hacer varias otras comparaciones, pero no creo que no va al caso. El tema, Francis, es que estas campañas, un poco al estilo Milei, ¿no?, lo que se ha visto en Argentina en el último tiempo, son bien efectivas, ¿no? Esto del que se jodan, apelando como una especie de, no mencionándolo así, pero casta política que sería la que está gobernando, ¿no? Esta generación perdida, como le han dicho algunos. ¿Cómo analizas ese relato y la efectividad que tiene? Porque si es que eso es así, y así van a ser las campañas de ahora en adelante, bueno, cerremos por fuera. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que aquí hay varios elementos que se conjugan. En primer lugar, concuerdo con Natalie que hay una construcción discursiva que sobrepasa, digamos, las campañas electorales, y que es digamos, una construcción discursiva sobre la base que la derecha le ha denominado el voto bronca o el voto rechazo hacia la gestión de un gobierno determinado, que en este caso es el gobierno del presidente Gabriel Boric. O sea, yo creo que ahí, digamos, y eso, digamos, no solamente
tiñe el proceso electoral pronto que vamos a tener, sino que también, digamos, tiñe toda la gestión de aquí en adelante, o sea, toda la gestión de la centroizquierda. Eso por lo de pronto. Después, una discusión, yo diría, ética, es decir, estamos, digamos, en condiciones de generar campañas tan virulentas de estas características que impliquen mucha transfusión, exacerbación, digamos, exageración de elementos que pudiesen ser, como bien decía Patricio, contrastados. Yo creo que eso es importante que los medios lo pongamos en la palestra. Y otra cosa, digamos, que es el último, es si si este tipo de hacer esta tipología de propaganda o de contrapropaganda, como la denomino, finalmente va a generar un efecto importante en estos émulos, o en esta gente que finalmente todavía está indecisa incluso de ir al lugar de votación. Yo tengo la impresión de que es posible que esto genere un efecto, como señala la escuela canadiense, un efecto boomerang, un efecto perverso de la comunicación, y finalmente posiblemente se amplíe la brecha entre el rechazo y el apruebo. Eso está por verse, pero yo tengo la impresión de que la derecha pragmáticamente sabe que esas son sus cartas que debe jugar. O sea, no hay más espacio para otras cartas que debe jugar, porque entiende que el votante es pragmático, el votante es causa y efecto, es cortoplacista. Entonces yo genero una campaña, digamos, desinformativa cortoplacista y provoco el efecto. Yo creo que la comunicación es mucho más amplia. Yo veo además el equipo que constituye la estrategia, en este caso, de la campaña a favor, y me parece también bastante patriarcal o masculinizante esta visión, digamos, tan reptiliana de la política, cuando la política, como diría Hannah Arendt, también es mucha negociación, es mucha comunicación, y Martha Nussbaum dice son emociones también. Entonces yo tengo la impresión de que, digamos, podría funcionar la estrategia esta de la contrapropaganda o generar un efecto boomerang. Sí, Natalie. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Francis en su análisis de cómo hoy día podría ser un efecto boomerang, y eso lo vamos a ver en este escenario. Ahora yo creo que también la franja de la favor está replicando un poco el éxito que se dio en torno a la apuesta de sus candidatos convencionales, ¿no? Consejeros constituyentes, donde el factor contingencia fue el factor que de alguna otra manera pusieron sobre la mesa, que era el tema seguridad, y el factor miedo, y el factor una serie de elementos que son de políticas públicas. Entonces, yo entiendo que hoy día en este momento el a favor esté complicado de poder, en este caso, hablar en positivo de la propuesta constitucional, porque efectivamente no tiene nada de lo que proyectó en la campaña de sus consejeros. O sea, es decir, en materia de seguridad hay algunos factores, incluso bastante controversia, ¿no? Pero no hay algo sustantivo en seguridad en términos de cómo ellos lo plantearon, porque como lo plantearon ellos son políticas públicas o son acciones directamente de una administración en particular, ¿no? Por tanto, yo creo que también ellos hoy día están por una apuesta de poder convocar desde lo emotivo, desde poder convocar desde lo facilista, porque efectivamente no han cumplido con parte de la retórica o de las demandas que ellos pusieron sobre la mesa, que según ellos, ¿no?, eran factores importantes estar en la Constitución y que no están en la Constitución. O sea, de hecho yo creo que vamos a ver en cualquiera sea el resultado, ¿no? Efectivamente, si el resultado es en contra, pero cualquiera sea el resultado, por primera vez el Partido Republicano, por su juventud, por su poca trayectoria, se va a ver mermado, ¿no? Cual sea, ¿no? Porque venían de una prolijidad, por el tiempo, ¿no? Porque no han tenido manera de cómo moverse y tampoco demostrar mucho más allá de eso. Entonces, cualquiera sea el contexto, el Partido Republicano y sus líderes se van a ver afectados en el cuestionamiento público, ¿no? Y yo creo que eso va a ser bastante interesante después de lo que pase el 17 de diciembre con la reacomodación, con las correlaciones de fuerza que se puedan dar dentro de la misma derecha, ¿no?
porque acá está en juego varias cosas. Sin duda, en nuestro país, el texto constitucional y el modelo que queremos en nuestro país, pero también está en disputa las correlaciones de fuerzas políticas, pero a la interna de la derecha también hay un gallito, que es lo que pueda pasar el 17 de diciembre, que se queda la línea ganadora y triunfadora del Partido Republicano, ¿no? Es decir, tienen la posibilidad de tener mayor incidencia en la derecha, o gana la posición, ¿no?, que hoy día se ha visto subsumida, pero a la vez también no menos poderosa, la derecha tradicional, que es el partido Unión Demócrata Independiente con Renovación Nacional. Sí, eso que menciona Natalie es bien relevante, ¿ah? En toda noche de derrota electoral suele aparecer lo que convencionalmente se llama, ustedes saben cómo se llama, ¿no? Como le dicen en política, ¿no? La noche, Francis, de los cuchillos largos, ¿no? La noche de los cuchillos largos. Y claro, si llega a ganar el en contra, no solamente va a despertar la, por el momento, dormida disputa por la hegemonía del sector, sino que también, pienso yo, y esto daría para otro punto de análisis, pero no tenemos tiempo esta vez, yo pienso que daría fin también a la hipótesis de la derechización del país, que es más o menos la que ha imperado luego del 4 de septiembre del año pasado. Pero bueno, les propongo que vayamos a un breve alto. A la vuelta continuamos con los análisis porque hay más temas que queremos proponerles en este día martes. No dejar sola a mi amiga cuando vuelve con el ex que no la trata bien, cuenta. Ofrecer cambiar de puesto cuando veo que acosan a una mujer, cuenta. Hablar con mi amigo por controlar a su polola, cuenta. Llamar al 133 cuando mi vecina está en riesgo, cuenta. Para dejar la violencia de género en cero, todas y todos contamos. Acompaña, interviene, interpela o denuncia. Conoce más en lleguemosacero.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:03 en Radio Análisis, esta hora de la mañana, en la Radio Universidad de Chile en el 102.5 y todas sus plataformas, en Uchile TV a través de todas sus frecuencias y en la red de radios que piensan. Esta mañana, además de con Montserrat Rolano, con Francis Espinosa y con Natalie Campuzano. Bueno, queríamos, Natalie, Francis, proponerles como tema de análisis el asedio. Estoy citando a un medio de comunicación, el asedio, esa fue la palabra que se usó para referirse a la situación política que está viviendo la ministra del Interior, Carolina Toá, quien ha sido muy sindicada por la oposición por los temas de seguridad pública. Están cuestionando su rol, su liderazgo, su desempeño. Curiosamente están levantando a Monsalve como una suerte de candidato de la oposición para el Ministerio del Interior. Y todo esto mientras en paralelo desde el socialismo democrático se empieza a criticar el silencio de la ministra Camila Vallejo y se le pide que salga a defender a Toá. Bueno, voy a anticipar ahí alguna hipótesis para que ustedes la puedan conversar. Lo primero es que es evidente que son las dos principales o los dos más fuertes eventuales caras de este gabinete para tener algún tipo de aspiración presidencial. Uno deduce que esa es una de las razones no confesas por las cuales la derecha le pega a la ministra Toá, así como entiende que el socialismo democrático espera que uno de sus principales activos sea defendido por la candidata del otro bloque del oficialismo. Entonces aquí la dimensión presidencial, aunque nadie la nombra, parece inherente a lo que estamos conversando. Bueno, ¿cómo lo ven, Francis? Sí, rápidamente, efectivamente, yo sí creo que hay una campaña, ¿no? Una campaña soterrada, una campaña incluso de género que ya la hemos visto, digamos, en otras oportunidades con ministras también. El caso de Iskatziche y otros casos también, subsecretarias, etcétera, que finalmente han terminado con la salida de las ministras porque la presión es tan grande y a nivel internacional. O sea, me acuerdo creo que era la presidenta, la primer ministra de Nueva Zelanda, ya ni me acuerdo, también, digamos, por presión, digamos, política finalmente sale. O sea, ahí todo, la política no es un espacio amoroso para la mujer, es más bien un mal amor, pero así todo, digamos, eso no significa que hay que generar una campaña en contra, en este caso, de una ministra. Ahora, ¿qué es lo que yo particularmente he visto en los medios? He visto que esta campaña se caracteriza por varias aristas. En primer lugar, hay una arista en la cual pareciera ser que se plantea una profunda división entre ministra y subsecretario. Señalando que habrían distintas aproximaciones de ver, digamos, el fenómeno de la seguridad desde la perspectiva del socialismo democrático y de la perspectiva de la pruebodignidad. O sea, habrían dos visiones y esas visiones se podrían traducir también en una relación, porque dicen la ministra es muy dura y prácticamente el ex subsecretario es más afectuoso, es decir, una relación entre halcones y palomas. Y en un gobierno piñerista, digamos, se apuntaba, después finalmente se inclinó por las palomas, pero digamos, se defendía una visión de halcones, que también es una visión bastante patriarcal de la política, porque no todo puede ser desde la perspectiva de la mano dura y también de la mano blanda. Ese es como el segundo nivel de análisis. Ahora, el tercer nivel de análisis, y con esto termino, es lo que usted señalaba, Patricio. O sea, pareciera ser que hay una sensación ciudadana, incluso político-partidista, en que ella pudiese tener proyecciones presidenciables. Y frente a eso es preferible, desde la perspectiva, digamos, de la oposición, bajarla rápidamente de un ondazo,
aduciendo problemas de gestión, de manejo, también aduciéndole digamos, los efectos de la inseguridad y de la delincuencia en este país. En su responsabilidad, es una responsabilidad prácticamente como Atlas, ¿no? Llevar el mundo en sus hombros, y tengo la impresión de que también sería una tercera arista, y es interesante desmantelar deconstructivamente estas aristas, porque en ese sentido uno también pone en evidencia estas estrategias propagandísticas soterradas que sostiene la oposición para ir poniendo cortapisas a cómo va avanzando el gobierno, independiente si a uno le guste o no la gestión del gobierno. O sea, tengo la impresión de que hay toda una estrategia específicamente de género para finalmente desmantelar esta opción presidenciable de la ministra. Bueno, aquí, Natalie, uno observa dos cosas que aparentemente son distintas, ¿no? Lo primero es la situación de la ministra Toá, que hay un desgaste, evidentemente, con el tema de la seguridad, de la migración. Ayer estuvo hoy día creo que está en el norte, la semana pasada también. Está enfrentando por distintos frentes, ¿no? Valga la redundancia, distintas situaciones conflictivas todo el tiempo, ¿no? Y eso ha llevado que la oposición huela sangre, y lo ha planteado así. Se ha pedido su renuncia, hasta del Partido Demócrata, ¿no? Se ha pedido su renuncia. El fin de semana el senador Javier Macalle decía, bueno, nosotros no vamos a pedir que salga, pero si llega Monsalve, todos firmamos para que eso ocurra. En la oposición, haciendo esa alusión. Entonces, está por un lado la relación entre la ministra Toá y la oposición. Podríamos decir que hay una especie de desgaste ahí también. El senador Macaya hablaba de desconfianza, esto de citar a reuniones por seguridad y que ningún representante de la oposición llegue, ¿no? Pero sí con Monsalve. Bueno, eso por un lado. Y por otro está esta disputa entre el socialismo democrático y lo que era Apruebo Dignidad, que entiendo que ya no se llama así, y que viene desde el inicio del gobierno, y quizás está representada a través de estas dos figuras. Ahora, uno ve también, Natalie, no sé si tú lo compartes, una estrategia tendiente a, no sé si proteger, pero exponer menos a la ministra Vallejo. O sea, el hecho de que fuera con el presidente a China, de estar entregando las medallas olímpicas, de estar en general en inauguraciones o actividades que son buenas noticias. En cambio, la ministra Toá está atajando todos los goles, ¿no? Hay un diseño que la ministra habla solamente los lunes y el resto de la semana no lo hace, que va poco al Congreso, y eso yo creo que también se resiente desde el socialismo democrático. Por ejemplo, el senador Insulza dice en una entrevista con La Tercera que no es bueno que la ministra del Interior se involucre en todos los problemas personalmente. El senador Lagos Weber decía el fin de semana que cuando él era vocero le tocaba dar las malas noticias y no las buenas, ¿no? Y hay que recordar otros diseños. En el gobierno anterior, por ejemplo, Jaime Belolio, ¿no? Aparecía bastante y generalmente para comunicar cosas bastante negativas. ¿Cómo lo ves eso en esos dos planos, ¿no? Por un lado, la ministra del Interior en relación con la oposición, y por otro lado esta disputa, podríamos decir, interna en la coalición de gobierno? Parto para despejar inmediatamente como la figura de Camila Vallejo. Yo creo que la figura de Camila Vallejo ha sido transversalmente bastante bien evaluada, ¿no? Como tal, y puede ser a raíz de lo que tú estás planteando también, pero es una figura que ha sido bastante bien evaluada y también es un símbolo de una generación y a la vez también creo que de este gobierno. Por tanto, me parece que dentro de eso todo es simbolismo, ¿no? Todo lo que se puede expresar, hacer es un simbolismo, y si hay una estrategia a la cual desconozco, me parece interesante. Yo creo que tampoco es una estrategia que va en desmedro de lo otro, sino que más bien yo creo que lo que está pasando con la ministra Carolina Toá es una ministra que efectivamente yo considero que, haciendo recopilación, ¿no? Un poco de lo que ha sido el ministro del Interior, creo que una de las ministras del Interior que ha estado más en terreno, ¿no? Yo la he visto en muchos lugares, en el norte de Chile, acá en la región de Valparaíso, en el sur de Chile, tocando todos los temas, ¿no? Creo que eso también es un valor que yo se lo reconozco a la ministra Toá, la capacidad de poder abordar el tema, todos los temas de nuestro país, y tener algún tipo de respuesta o tener algún tipo de respuesta y acción,
¿no? Porque también creo que hay que destacar aquello, es uno de los gobiernos que más ha inyectado presupuesto en materia de seguridad. Eso también tiene que ver con el liderazgo que ha tenido la ministra, no solamente en la conducción como ministra, sino que también en la discusión propia que se han dado con el Congreso en materia del presupuesto, que también ha sido un temazo en este último momento. Por tanto, creo que lo que está sucediendo de golpear a Carolina Toá tiene dos aristas. Una, sin duda, es que no podemos desconocer, y me encantó la frase, y Francis la voy a utilizar, el mal amor, ¿no?, que es la política, ¿no? Creo que ahí hay mucho de ello, ¿no? Creo que una Carolina Toá que es muy seca en lo suyo, yo me atrevo a decir esta palabra porque ya las mujeres más grandes en lo particular hay una admiración y también hay un camino recorrido que no es menor, ¿no? Que los obstáculos que tiene la vida política para estas mujeres, ya que la hayan sobrepasado, ya es un valor, y creo que ahí efectivamente nuevamente hablamos de temas que son propios de la sociedad, pero que se profundizan mucho más en la política. Y no solamente del sector opositor, sino que también me imagino que hay muchos interesados del mismo sector de su vereda en poder ocupar su cargo, ¿no? Pensando que lo pueden hacer mejor que ella. Entonces creo que ahí, sin duda, el machismo se pone en primera línea. Y por otro lado, que el tema que no podemos desconocer en nuestro país, que ha estado durante todo este año, ha sido materia de seguridad. Entonces, ¿por dónde la oposición va a querer entrar o golpear, aparte del caso Fundaciones, que ya sabemos cómo generó toda una línea para poder, en este caso, incidir, golpear al ministro Jackson, incluso contribuir en su salida? Por otro lado, también lo que quisieron hacer con lo que están queriendo hacer con el ministro de Vivienda, y hoy día con la ministra Toá, creo que también habla de una estrategia, ¿no?, que sin duda se combina con la visión o con la acción patriarcal que tiene nuestra sociedad en materia, en distinta arista, pero yo quiero insistir, uno que está en esto, debiésemos ser nosotros mismos los primeros en hacer las cosas distintas, pero es completamente lo contrario, ¿no? Se profundiza mucho más la lógica patriarcal en política. Bueno, cuentan, Francis, seguramente tú recordarás que hace un par de décadas, durante el gobierno del presidente Lagos, las dos principales presidenciables del gabinete, y que representaban una renovación, si se le compara con la generación que estaba en el asiento presidencial, eran las ministras Alvear y Bachelet. Y en aquella época los medios hablaban de una suerte de pacto de no agresión entre las dos, porque entendían que era importante que llegaran juntas al momento en el cual los procesos internos de la entonces Concertación tuviera que tomar la decisión, y en general se trataron con guante blanco hasta que tuvieron que competir, ¿no? O sea, mantuvieron ese pacto. Uno podría hacer el símil con lo que está pasando ahora con Vallejo y Toá, que también son una renovación en comparación con las generaciones salvo Boric, que han estado como en la primera línea del progresismo en el último tiempo. Entonces te quería preguntar por eso, pero agregar otro factor que quizás es más como polémico, y es que cada cierto tiempo se deja caer la idea de que la vocera Vallejo es una vocera que está cuando el viento sopla a favor y no cuando el viento sopla en contra, ¿no? Y de hecho ha habido algunas coyunturas bien conflictivas para el gobierno, donde quienes han aparecido como bomberos han sido otros, como por ejemplo el ministro Cordero. Como por ejemplo el ministro Cordero, que tiene todas las condecoraciones de bomberos de los últimos meses en el gobierno, ¿no? Y bueno, a veces más larvada, a veces más explícitamente, cuando se le pide a la ministra Vallejo que salga al frente, es bueno, que dé la cara cuando hay problemas y no solamente cuando las cosas están bien. Ahí quería preguntarte cómo lo ves, ¿no? Y además respecto a lo primero. Sí, bueno, es complejo, digamos, porque sin duda la discusión está teñida por una cosa de género, ¿no? O necesariamente tenemos que mirarla desde una perspectiva de género. Digamos, un poco planteando lo que dice Patricio, efectivamente, quienes tienen proyecciones a futuro, ya sea presidenciales o parlamentarias, necesariamente, digamos, generan una discusión pública en torno, digamos, a la validez de los liderazgos o a la capacidad de los liderazgos también. Entonces, uno, digamos, se pregunta finalmente si estos liderazgos llegan a un puerto determinado
en el caso, por ejemplo, recuerdo efectivamente Soledad Alvear y Michelle Bachelet, que, digamos, tuvo una estrategia también propagandística, creo yo, de mostrar a Soledad Alvear, seguramente su carácter también es un poco así, más bien como la dama de hierro. Entonces la dama de hierro era incompatible, digamos, con un contexto político en la cual, digamos, era más factible y cultural e histórico que la visión, digamos, de la madre de Chile, que en este caso sería Michelle Bachelet, pudiese en este caso generar un liderazgo mucho más interesante que una dama de hierro. Entonces yo tengo la impresión de que en el caso de la ministra Toá también se le muestra como esta dama de hierro, y a lo mejor el contexto sí está para pensar digamos, en una visión de liderazgo de esas características, que en el fondo un poco lo que se llama es la diferencia entre el lobular empático y el pragmático, relacional pragmático. Hay algunas terminologías ahí. Y lo segundo es, bueno, digamos, en qué momento o de qué manera más bien la ministra Camila Vallejo muchas veces se ve como la privilegiada del gobierno o como la favorita del gobierno, que tuviese, digamos, todas las cartas a favor para generar, en este caso, un liderazgo y una carrera posiblemente presidencial. Entonces, yo creo que hay una serie de elementos que pudiesen determinar una visión más bien neoescolástica en función del protagonismo y el liderazgo de estos dos personajes. Ahora, tengo la impresión de que nuevamente estamos en la disputa, que yo creo que lo señaló muy bien esto de simbolismo, Natalie, también tal vez se lo copie, pero la voy a citar. Digamos, quién representa la generación del gobierno y quién representa los 30 años, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vamos a estar en este mito del eterno retorno en la cual los 30 años, digamos, fueron lo peor y ahora no son tanto lo peor y debiésemos volver a estos 30 años? ¿O debiéramos pensar también en una renovación de liderazgo? Pareciera ser que en el fútbol digamos, no ha ocurrido eso, no hemos tenido generación de recambio, ahí los futboleros sabrán más, ¿no? Y pareciera ser que en la política tampoco, o sea, no hemos dado el palo al gato para generar en este caso, una generación de recambio. Entonces creo que la discusión que me parece de género, me parece un poco dolorosa, también una cosa de género, de poner a las dos ministras en disputa, también tiene que ver, como bien decía Natalie, con un tema generacional y, bueno, el tiempo de la generación del gobierno o los 30 años de la socialdemocracia. Sí, bueno, ahí lo que dice Francis es bien interesante, porque en esta especie de o supuesta disputa entre el socialismo democrático y el Frente Amplio y el PC, por decirlo de alguna manera, subyace también una idea que se ha planteado muy soterradamente respecto de que el socialismo democrático estaría subsidiando de alguna manera a este gobierno a través de sus liderazgos, ¿no? También sacrificando su capital político a través de sus rostros más potentes, como es el caso de Carolina Toá, el ministro Marcel, que evidentemente sus bonos han ido a la baja, ¿no? Podemos mencionar al ministro Cordero a propósito también, que es parte de ese mundo también, y son los que han salido a enfrentar situaciones conflictivas. Y esto uno se lo ha escuchado a varios integrantes del llamado socialismo democrático, quienes ya no queremos seguir subsidiando un gobierno que no le va tan bien, ¿no? Y esto lo sumo, Natalie, con esta crítica que se ha hecho respecto de una generación perdida, donde había muchas expectativas que no se han cumplido. ¿Cómo lo ves eso? Y quiero hacer un pequeño símil, obviamente guardando todas las proporciones y entendiendo que son cuestiones muy distintas, pero con lo que pasa en España con Podemos, que bueno, estamos viendo lo que ocurrió ahí, Pedro Sánchez sacando a Podemos del gabinete, ¿no? Si pudiéramos hacer algún símil, obviamente las comparaciones en este caso son medias odiosas, pero ¿cómo lo ves desde el punto de vista del Frente Amplio, tú siendo integrante del Frente Amplio, estas críticas que se le hacen a esta llamada, ¿no?, generación perdida, como dice Carlos Peña, y estos cuestionamientos también a la interna del gobierno?
Mira, primero creo que no me parece mal la comparación porque nuestro país tiende a tener similitudes con las formas o los tiempos que se relacionan con los tiempos de España y nuestro país, ¿no? Son muy similares las situaciones que suceden. Y yo no desconozco de lo que en nuestro país y en nuestro sector, ¿no? Las izquierdas del mundo progresista, también existe su disputa y existen las correlaciones de fuerza y todos están pensando cómo se pueden ordenar esas correlaciones de fuerza y efectivamente el socialismo democrático legítimamente tiene toda la intención de seguir tener la conducción del espacio y por otro lado lo que es el Frente Amplio de sostener y también resguardar lo que se ha construido hasta ahora para también tener la conducción. Eso yo no lo desconozco, una cosa es ser gobierno, ¿no? Que ahí hay que actuar unidad en la acción y eso es lo que se debe entender, y otra cosa son las correlaciones de fuerza que se puedan dar en el escenario político. Por tanto, creo que sí hay una intención de hacer esta separación de uno y otro. Ahora, yo creo que tampoco me parece la victimización o el heroísmo que algunos quieren poner al sector del socialismo democrático, porque creo que hoy día el ser gobierno es un gobierno en conjunto. Yo quiero recordar, y que no lo quiero recordar de manera odiosa, pero ningún gobierno del socialismo democrático hubiese estado gobernando en este momento si no hubiese estado el Frente Amplio, ¿no? La crisis del 2019 se da a raíz de la crítica de los 30 años, ¿no? Y que no solamente es situada desde el sector del Frente Amplio, ¿no? Que hay una posición política, ¿no? Particular, que yo hago la distinción porque muchas veces el tema generacional se lleva a lo particular, ¿no? Y yo creo que hay una crítica política de los 30 años, y por lo demás creo que hoy día muchos de los cargos que están del socialismo democrático en este actual gobierno no hubiesen estado en la conducción del socialismo democrático si hubiese estado la concertación como la conocemos, ¿no? Recordar que la concertación también tiene una generación bastante golpeada, taponeada, ¿no? Que hoy día sale y es parte de este gobierno desde que se gana con la presidencia del presidente Gabriel Boric. Entonces yo creo que hay una serie de sincretismos que hoy día estamos tratando de consolidar. Y creo que a raíz de cómo se da el escenario global, de cómo avanza la ultraderecha, de cómo se organiza la derecha con objetivos en comunes, creo que la obligación, muchos van a tener de distintos lugares, morderse la lengua y construir un proyecto sólido político que podamos hablar de décadas, ¿no? De entender, con las divergencias que existen, ¿no? De entender la construcción de nuestro país. Pero creo que hace muy mal este tema de las generaciones, porque creo que ya pasamos esa etapa, ¿no? Creo que ya la pasamos, la saltamos. Y me parece que hay un sector del socialismo democrático, a través de distintas opiniones, que tienden a golpear y decir, esta generación es la culpable de todo. Bueno, uno podría responderle otra cosa, ¿no? O por qué no fueron parte incidente importante de la concertación en su momento. Pero creo que eso ya hay que sobrepasarlo, o sea, hay que saltarse. Yo creo que está saneada, ¿no? Y creo que el socialismo democrático tiene hoy día una posición, tiene un rol en el gobierno, que ellos lo entendieron desde el principio, y el Frente Amplio tiene un rol que la tenemos desde que levantamos la campaña de Beatriz Sánchez hasta el momento, con la figura del presidente Gabriel Boric, y creo que también hoy eso se debe complementar, y intencionalmente la oposición también hace esta distinción entre Vallejo, Carolina Toá, ¿no? Porque también es muy conveniente tener fragmentado el sector de la izquierda, del gobierno y también de la izquierda del mundo progresista. Sí. No, simplemente mencionar que Carolina Toá no pertenece exactamente a la generación de los 30 años, sino que pertenece a la que sí se le llama la generación perdida, que es la generación de los dirigentes estudiantiles de los 80. Hay que recordar que ella tenía, 21, 22 años para el plebiscito del 88, y que salvo un cargo como diputada no estuvo en la primera línea de la concertación hasta que fue derrotado Eduardo Frei en las elecciones presidenciales del 2009-2010. Ahí fue como pasó a la primera línea como presidenta del PPD. Ustedes recordarán que el presidente del PS era Fulvio Rossi, además eran pareja, entonces se hablaba de que ellos representaban la renovación de la concertación, cuestión que por dificultades que ambos tuvieron finalmente se abortó a tal punto de que Carolina Toá estuvo varios años retirada de la política. Pero bueno, lo menciono simplemente como un elemento de referencia.
Hay muchos otros temas, vamos a seguir por supuesto conversándolos durante el día en la programación de Radio Universidad de Chile y en nuestros paneles de cada mañana. Por de pronto agradecer a Francis Espinosa. Francis, muchas gracias, que tengas un muy buen día. Muchas gracias, feliz de estar nuevamente en su programa, que tengan una excelente semana. Un placer, Natalie, y también Montserrat. Y a Natalie Campuzano lo mismo. Gracias, Natalie, que estés bien. Muchas gracias a ustedes y también saludos a Francis y a Antofagasta. Gracias. Bien, son las 9:28, aquí con Patricio nos vamos de la programación, pero a la vuelta está con ustedes Claudio Medrano. Mano a mano con el tango, con los niños, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio